Bueno, entonces, para continuar con el estudio termodinámico de soluciones, ya pasamos un par de clases donde vimos soluciones ideales, equilibrio líquido-vapor, vimos la ley de Raoult. Luego vimos la regla de las fases y la regla de la palanca para determinar las variables necesarias para tener todo caracterizado el sistema y para determinar la composición del líquido y el vapor en una solución en equilibrio en la región de líquido y vapor. Hoy vamos a ver destilación simple y fraccionada y luego en la clase que viene continuaremos con soluciones reales y algunos otros detalles de soluciones con solutos no volátiles, que eso será nuevo para la semana que viene. Entonces, vamos a recordar esta slide de la clase pasada, donde teníamos un diagrama de composición de una mezcla de líquidos A y B que están en solución, o sea que una sola fase líquida a presión alta. Esa solución, cuando se le baja la presión, o sea, cuando hacemos el proceso de movernos de arriba hacia abajo, en un momento comienza a formar vapor a la presión de equilibrio de esa mezcla, que sería una cosa por acá. Esta presión de equilibrio se determina por la ley de Raoult. Y vimos que al formarse vapor, ese vapor va a tener una composición que tiene que ver con la composición de equilibrio, y la composición de equilibrio estaba en la curva de vapor, en la curva inferior. Entonces, cuando el líquido tiene una composición en equilibrio de vapor concentrada en la fase más volátil, que sería en este caso la fase A, porque tiene presión de vapor mayor, entonces esta solución que está acá va a disminuir su concentración molar de A, o su fracción molar de A, de forma tal de que en un punto por aquí el vapor va a tener una composición en la curva de vapor y el líquido va a tener una composición en la curva de líquido. Esto le cambia la presión de ebullición al sistema, va disminuyendo la presión de ebullición hasta que llegamos al punto donde la presión de ebullición es igual a la presión de vapor en equilibrio con una gota de líquido, y ahí la composición del vapor es igual a la composición inicial que tenía el líquido, o sea que todo el líquido se transformó en vapor. Entonces estas dos curvas nos permitían básicamente hacer cuentas, o sea, caracterizar todo el sistema. Esas son las curvas que tienen estas ecuaciones que están acá, que esta es la ley de Raoult, escrita para ese sistema, y esta ecuación la dedujimos con una posible forma de deducirla usando un par de triángulos en el diagrama. Quiero que noten que es una forma posible de deducir esta ecuación, no es la única. De hecho, si ustedes van a los libros recomendados, van a ver posiblemente otras. Yo les sugiero que si les quedan dudas sobre esta ecuación, que quizá es un poquito más complicada para aprenderse de memoria, la, la, este, vean cómo deducirla, no es algo demasiado complicado. Igual pueden usar el material, pero sepan que esta ecuación se puede deducir relativamente fácil. Pero ¿qué pasa con con este sistema? Fíjense que nosotros estamos proponiendo que este trabajo que estamos haciendo está hecho a presión constante. Estas ecuaciones, perdón, están hechas con la variación de presión a temperatura constante. O sea que tenemos una gráfica donde mantenemos la temperatura y variamos la presión. Sin embargo, hacer eso en el laboratorio tiene ciertas dificultades. Es difícil hacer trabajos a temperatura constante variando la presión, porque se precisan pistones y se precisan sistemas cerrados. Entonces, sistemas mecánicamente cerrados para controlar la presión. Entonces, en general, para el trabajo en el laboratorio es mucho más fácil trabajar a presión constante, y para eso deberíamos conocer la variación de cada una de estas magnitudes en estas ecuaciones con la temperatura para poder caracterizar el sistema líquido-vapor
a presión constante, por ejemplo, presión atmosférica, y en función de la temperatura. Entonces, como todas estas cosas dependen de la temperatura, si queremos graficar la dependencia de la curva líquido-vapor con la temperatura a presión constante en función de la composición de la solución, lo que vamos a hacer es un razonamiento similar al que hicimos para las curvas a presión constante, para determinar el sistema a temperatura constante, solo que los puntos notables ahora no van a ser presiones, van a ser temperaturas. Entonces, ¿cuál sería la temperatura notable en composición de líquido A puro? Bueno, el líquido A puro a temperaturas bajas va a ser líquido, a temperaturas altas va a ser vapor, entonces va a aparecer en esta gráfica la temperatura de ebullición. Noten que esta temperatura de ebullición depende de la presión, ¿sí? O sea que si esta presión es presión atmosférica o presión normal, un bar, entonces la temperatura de ebullición será la temperatura normal de ebullición, la que conocemos como temperatura normal de ebullición. Para el compuesto B puro va a pasar exactamente lo mismo. La temperatura de ebullición va a ser el punto notable. En este caso, la temperatura de ebullición de B es mayor que la temperatura de ebullición de A. Eso significa que ¿quién es más volátil? ¿A o B? Sería la A, ¿no? Exacto. A va a ser más volátil porque tiene una presión de vapor, porque tiene una temperatura de ebullición menor. Eso va a significar también que va a tener una presión de vapor mayor, ¿sí? O sea que la presión de vapor de A y B van a estar relacionadas inversamente con la temperatura de ebullición normal, en este caso. Y el volumen, perdón, la fase que esté presente, obviamente por encima de la temperatura de ebullición de B, esperaríamos para una solución ideal que toda la solución esté en fase vapor. Obviamente acá seguro hay vapor en esta línea y seguro hay vapor en la línea de A puro, pero si es una solución con comportamiento ideal, esperamos que haya vapor en toda la región por encima de la temperatura de ebullición de B. También esperamos que haya líquido en toda la región por debajo de la temperatura de ebullición de A para sistemas que se comporten idealmente. Entonces, otra vez, si vamos a pasar de líquido a vapor, vamos a experimentar exactamente el mismo tipo de fenómenos de el líquido empieza a formar vapor en un punto, en ese punto la composición del líquido empieza a cambiar porque se empieza a empobrecer en el compuesto más volátil, que en este caso se empobrecería en A, y se empobrecería en A, que es el más volátil, y se empieza a enriquecer el líquido en B. Como la temperatura de ebullición de B es mayor, el líquido va a tener una temperatura de ebullición cada vez mayor, hasta que el líquido totalmente se evapore para formar, completamente vapor, o sea, la evaporación completa de la solución, y tenemos entonces dos curvas en esta región de equilibrio líquido-vapor, esta región de equilibrio líquido-vapor, donde noten que hay una diferencia entre las temperaturas de equilibrio líquido-vapor en este sistema versus temperatura que en el sistema versus presión. Porque en este sistema las temperaturas bajas domina el líquido y a temperaturas altas domina el vapor. Mientras que en el sistema versus la presión, o sea, contra la presión, es al revés. La presión alta es la que hace dominar el líquido. O sea que las curvas a presión constante y a temperatura constante están invertidas verticalmente. Y ahora, estas curvas, que llamamos, igual que antes, curva del líquido y curva del vapor, lo que tienen, además de estar invertidas, es que no tienen las mismas formas, no respetan estas ecuaciones. ¿Por qué les parece que estas curvas no tienen la misma forma que tenían estas ecuaciones?
¿Estas curvas dependen de qué? Estas curvas van a depender de la variación de cada uno de estos parámetros con la temperatura, de las presiones de vapor y de las fracciones con la temperatura. Entonces, lo que dedujimos a presión constante, a temperatura constante, ¿no? No se rige exactamente por las mismas ecuaciones, y las dependencias de las presiones de vapor con la temperatura son un poco más difíciles de cuantificar, ¿sí? Por más que estaba la ecuación de Clausius-Clapeyron lo que me permitía. Entonces estas curvas en general no las vamos a escribir con ecuaciones para soluciones ideales, simplemente vamos a, digamos, sabemos que tienen esta forma porque provienen de estas ecuaciones a presión constante. ¿Está? Entonces vamos a asumir que estas curvas son dadas, y en general esas curvas se determinan experimentalmente porque casi ninguna solución de dos líquidos es una solución ideal. ¿Tá? Entonces, como las soluciones en realidad todas presentan desviaciones respecto a la idealidad, mayores o menores, entonces estas curvas en general se obtienen experimentalmente. O sea que normalmente si ustedes tienen una gráfica cuantitativa con estas curvas dibujadas con números, seguramente esto fue determinado experimentalmente y no en base a ecuaciones. Recuerden incluso que estas ecuaciones para presión, para la variación de las composiciones de líquido y vapor con la presión, también requieren de asunciones de idealidad que, hay que ser muy sinceros, difícilmente se cumplan la mayoría de las veces, ¿verdad? De hecho, vamos a ver la clase que viene que la mayoría de las soluciones se desvían respecto a la ley de Raoult, y por lo tanto estas ecuaciones van a dejar de cumplirse, van a dejar de cumplirse incluso para las curvas de presión. Muy bien. Entonces, también tenemos que recordar, y esto es importante, que la temperatura de ebullición de los puntos A y B depende de la presión. O sea que la temperatura de ebullición de A y B va a ser normal, va a ser la temperatura de ebullición que estamos acostumbrados a presión atmosférica. Pero si cambiamos las condiciones, esta curva, esta gráfica va a cambiar, si cambiamos la presión. Como cambiar la presión es un poco más difícil que cambiar la temperatura, entonces vamos a estudiar sistemas en general, la presión atmosférica, y realizar en la práctica una destilación a presión atmosférica. Aunque en realidad cuando ustedes van a trabajar en laboratorios más especializados, probablemente en orgánica, en algunos casos se hacen destilaciones a vacío, ¿sí? En algunos casos se hacen destilaciones donde todo el sistema está conectado a una bomba de vacío y se reduce la presión del líquido para, sobre todo, hacer destilaciones de líquidos que tienen una volatilidad baja. O sea, destilaciones de líquidos que tienen puntos de ebullición muy altos. Bien. ¿Se acuerdan que si teníamos la curva de composición del líquido vapor en función de la presión a temperatura constante, podíamos aplicar la regla de la palanca para calcular la composición del líquido y del vapor en cualquier punto dentro de la región de equilibrio líquido-vapor, como hicimos la clase pasada? Entonces, si tenemos 100 moles de una solución que tiene 60 moles del compuesto A, el compuesto A, como ustedes ven acá, esta es la fracción molar de A, el compuesto A tiene presión de vapor menor, o sea que es el más volátil. Entonces podríamos, según la presión a la que estábamos, en este caso una presión de 225 milímetros de mercurio, es una presión que está dentro de la región de equilibrio líquido-vapor, determinar, usando la línea horizontal de presión constante, cuál es la composición del líquido en equilibrio con ese vapor. Recuerden que la composición del líquido y la composición del vapor son distintos que la composición total de la solución. Uno está empobrecido en el componente A, el líquido está empobrecido en el componente A,
el vapor está enriquecido en el compuesto, en el componente A, porque el componente A es más volátil. Y usando la regla de la palanca, podemos determinar los moles de líquido y de vapor que están presentes, ¿tá? O sea, esta es la regla de la palanca aplicada a este equilibrio donde la presión es esta que está acá y la composición es esta que está acá. O sea que la composición total X sub A mayúscula es 0,6, está acá y está acá, aparece dos veces. La composición del líquido, de A en el líquido, es 0,48, según lo pueden sacar esta gráfica, y la composición de A en el vapor es 0,78, lo pueden sacar también de la gráfica. O sea que normalmente a ustedes se les va a dar la gráfica, se les van a dar la composición de la solución o del sistema, la composición total, la presión de equilibrio, y ustedes ubicando en qué punto estamos, van a poder decir si el sistema está completamente en fase líquida, completamente en fase vapor, si la presión esta corresponde a regiones por encima de la línea de líquido o de la curva de líquido y por debajo de la curva de vapor, y si estamos en la región líquido-vapor, usando la regla de la palanca, usando las ecuaciones de la presión constante y la regla de la palanca, van a poder calcular los moles de líquido, los moles de vapor, y también los moles de A en el líquido y los moles de A en el vapor y los moles de B también. Entonces ahora, con la regla de la palanca, sabemos cuánto hay de vapor respecto al líquido, o sea, qué proporción de vapor hay respecto al líquido. En este sistema, así como está caracterizado, hay menos vapor que líquido, porque esto es medio menor que 1, o sea que la parte del vapor, los moles de vapor son menos, acá hay menos moles de vapor que acá, moles de líquido. Esto es correcto, se pueden dar cuenta rápidamente por lo siguiente. La distancia entre la curva de vapor y el punto de composición y presión, el punto correspondiente, esta distancia es mayor que esta. Por lo tanto, si esta distancia es mayor, el número que voy a tener que poner de este lado para equilibrar es menor que el número que voy a poner de este lado. ¿Se acuerdan que dijimos que la regla de la palanca esta era como un tobogán, como un sub y baja? Si el sub y baja tiene los brazos desparejos, hay que poner un peso más grande en el brazo más corto para levantar el peso más chico del brazo más largo. Acuérdense de esto que simplifica bastante el recordar la regla de la palanca y no tener que aprenderla de memoria. O sea que si el punto que estamos considerando está más lejos de la curva de vapor que de la curva de líquido, esperamos que los moles de vapor sean menos que los moles de líquido. Lo contrario también vale. Entonces, si combinamos ahora esta proporción de moles de vapor con moles de líquido, y sabemos que los moles de vapor más los moles de líquido tienen que dar 100, que es el número de moles totales que había, entonces podemos hallar el número de moles de líquido, y por lo tanto tenemos el número de moles de vapor. Después que tengo el número de moles de líquido, como sé la fracción molar de A en el líquido, puedo calcular, multiplicando la fracción molar de A en el líquido por los moles de líquido, puedo calcular cuántos moles de A hay en el líquido, y también multiplicando la fracción molar de A en el vapor por los moles de vapor, puedo calcular cuántos moles de A hay en el vapor, y si están determinados los moles o las fracciones molares de A y B, también están determinados los de A, también están determinados los de B. ¿Qué pasa en la curva de composiciones respecto a temperatura? ¿Sí? Equilibrio líquido-vapor respecto a temperatura. Bueno, lo que pasa es exactamente lo mismo. La regla de la palanca se puede aplicar exactamente de la misma manera en esta curva. De hecho, la regla de la palanca se puede aplicar siempre que tenemos curvas de equilibrio de este tipo, ¿sí? O sea que esto es una cosa general. La regla de la palanca es general y se usa para muchas más cosas que solo este tipo de equilibrios. Entonces, vamos a hacer lo mismo si tenemos los moles de una solución que tiene una determinada composición y a una temperatura determinada, usando la gráfica de variación de la composición
de variación de la temperatura con la composición y las curvas de equilibrio de líquido-vapor, o sea, la curva del líquido y la curva del vapor. Ubicamos el punto otra vez en la gráfica, o sea, la fracción molar total es 0,4, o sea que venimos acá y ubicamos la línea vertical. La temperatura es 65 grados, venimos a la gráfica y buscamos 65 grados. Y en este punto, como podemos ver, estamos dentro de la región de equilibrio líquido-vapor, o sea que vamos a tener líquido en equilibrio con vapor, ¿sí? Con composiciones que las podemos determinar nuevamente usando la línea horizontal de temperatura constante. La composición del líquido va a ser 0,3, la fracción molar del vapor va a ser más o menos 0,6, ya la sacamos de la gráfica, ¿no? O sea, venimos acá, partimos del punto, vamos a la curva del líquido y bajamos, y ahí tenemos la composición del líquido. Partimos del punto, vamos a la curva de vapor, bajamos y tenemos la composición del vapor, del componente A, y calculando otra vez la regla de la palanca, que se aplica de la misma manera, lo que tenemos entonces es que el número de moles de vapor sobre el líquido nos da, haciendo las cuentas, usando la regla de la palanca igual que siempre, que hay el doble de moles de líquido que los moles de vapor. Fíjense que acá está la composición 0,4 de la mezcla total, y acá está la composición del líquido que hallamos de la gráfica, y acá está la composición del vapor que hallamos de la gráfica. Esto es la composición del vapor en el componente A. Y esta es la composición del sistema total en el componente A. Como podemos ver, como esta relación es menor que 1, otra vez esperamos que la distancia del punto a la línea del vapor sea más larga que la distancia del punto a la línea del líquido, porque tenemos más líquido. O sea que si esta es más corta, hay que poner más peso de este lado, más moles de este lado, para equilibrar que de este lado que es más largo. De hecho, como esto es 0,5, la línea del líquido tiene que ser la mitad que la distancia del punto de la línea del líquido tiene que ser la mitad que la distancia del punto de la línea del vapor. O sea que todo eso lo pueden usar para resolver los problemas. Nuevamente, usando los moles totales, tenemos la composición final del líquido en moles, o sea, los moles totales del líquido, y con esta composición, moles totales del líquido, podemos hallar los moles totales de A, que serían un 0,3 multiplicado por esto, los moles de A en el vapor, que sería 100 menos esto multiplicado por I, etc. Entonces, si usamos la curva de equilibrio de temperatura en función de la composición, es exactamente el mismo trabajo que si usamos la curva de equilibrio de presión en función de la composición. O sea que no hay diferencia entre las curvas, solo recuerden que están invertidas. O sea que en la curva de presión el líquido está arriba y el vapor está abajo, en la curva de temperatura el líquido está abajo y la presión y el vapor está arriba. Si consideramos nuevamente la regla de las fases para estos sistemas en equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Recuerden que dijimos que si estamos en un sistema que tiene dos componentes y dos fases, la regla de las fases nos da dos, o sea que T y P fijarían las otras variables, o sea, todo quedaría determinado. Pero si ustedes se fijan, hay un problema, o hay una sutileza, y es que a T y P constantes quedan fijados los moles de vapor, quedan fijados la composición molar del líquido y la composición molar, la fracción molar en el vapor. O sea que X sub A e Y sub A están fijos a una temperatura fija y a una presión fija. Pero cualquier compuesto con concentración inicial que esté en esta línea me da exactamente los mismos valores de líquido y vapor. Es decir, hay muchas mezclas de A y B con fracción molar total entre este punto y este punto,
que tienen la misma presión, la misma temperatura y las mismas composiciones en fracción molar de A en el líquido y en el vapor. Entonces, la pregunta acá acá que aparece es, si aplico la regla de la palanca, dijimos que si determinamos dos variables, está todo determinado en el sistema. Pero según lo que acabo de decir, hay un rango de composiciones totales, hay un rango de composiciones que podrían tener exactamente las mismas fracción molar de A en el líquido, fracción molar de A en el vapor, presión y temperatura. O sea, si hay muchos XA que pueden tener estas cuatro variables iguales, entonces, ¿será cierto que la regla de la palanca determina completamente el sistema? ¿Se entiende cuál es la duda que se genera? Parecería que la regla de la palanca no me está determinando todo el sistema, porque tengo determinadas el número suficiente de variables, 2, temperatura y presión fija, pero la composición del sistema no queda fija. ¿Qué es lo que falla en este razonamiento? No, la regla de la palanca y la regla de las fases no son lo mismo. Se refieren a cosas distintas. No son. Lo que falla en el sistema, en este pensamiento, es que la temperatura, la presión y las fracciones molares, ¿sí?, son propiedades intensivas. O sea, que no dependen de la cantidad de materia. O sea, no dependen de la extensión del sistema, del tamaño del sistema. Pero si tengo un sistema real, yo tengo exactamente un número de moles determinado. O sea, yo sé cuántos moles tengo en total. O sea, si yo tengo un sistema real, tengo que saber si tengo un mol en total de componentes, o 2 moles, o 25 moles. ¿No? Entonces, la regla de las fases me determina las relaciones o la necesidad para conocer las variables intensivas. Pero yo preciso, para tener un sistema, conocer al menos la extensión del sistema. O sea, una variable extensiva tengo que conocer la cantidad de moles, por ejemplo. En el momento que yo conozco la cantidad de moles, o sea, en el momento que yo conozco el n total del sistema, entonces, para ese n total, queda determinado la fracción de moles de A total, porque ese n total de moles va a estar dividido en líquido y vapor. Ese líquido y vapor va a tener composiciones de A de estos dos, entonces con ese número total de moles puedo calcular, conociendo XA y su A, la temperatura y la presión, o sea, conociendo el diagrama, las curvas de líquido y vapor y las fracciones molares, y la temperatura, puedo calcular la composición. ¿Tá? O sea que esta pregunta que nos hacemos es para recordar que precisamos conocer la extensión del sistema, o sea, la cantidad de líquido o la cantidad de vapor que hay en el sistema para poder estudiarlo cuantitativamente. Si solo tenemos las variables intensivas, vamos a tener alguna indeterminación posible. Bien. Y ahora vamos a hablar de lo que es una destilación, ¿sí? Seguramente ustedes ya vieron en algún momento qué es una destilación, quizá en algún otro curso, pero a diferencia de todo lo que vimos hasta ahora en este curso, este es el primer proceso donde lo que estamos haciendo es una separación. O sea, una destilación es un proceso de separación de componentes, donde tenemos líquidos volátiles formando una solución, y aprovechando que la diferencia de volatilidades o la diferencia de presiones de vapor hace que el vapor tenga una composición diferente del líquido
en equilibrio, o sea, la diferencia de composiciones entre el líquido y el vapor en equilibrio, permite, de alguna manera, separando el vapor del líquido, o sea, extrayendo del sistema el vapor, obtener una composición diferente. O sea, teníamos una mezcla inicial con determinadas concentraciones y cuando terminamos de hacer el proceso tenemos dos mezclas ahora que tienen concentraciones o composiciones diferentes. ¿Tá? Este método separativo, ¿sí? Se usa en general para purificar líquidos. ¿Sí? Se usa para purificar líquidos. Al final de la clase les voy a comentar un ejemplo específico que seguramente todos, todos conocemos. La destilación, siempre la que manda es la termodinámica. Entonces, en un proceso de destilación, siempre voy a poder separar en el vapor el compuesto más volátil. ¿Sí? En la destilación yo no puedo elegir cuál compuesto es el que se separa de la solución, se separa el más volátil. Y el proceso funciona siempre igual. Se parte de alguna composición inicial, se realiza un calentamiento hasta alcanzar la presencia de vapor, y en algún momento de este calentamiento, ese vapor que se obtiene se separa. Si separamos el vapor y detenemos el proceso inmediatamente que el líquido alcanzó la temperatura de ebullición, lo que vamos a tener es una burbuja de vapor de composición, esta que está acá. O sea, si partimos de fracción molar total XA0 y hacemos una destilación hasta que la primera burbuja aparece, vamos a tener un vapor, pero una burbuja de vapor de composición isobacero. Este va a ser el vapor más rico en A que se puede obtener de esta solución. ¿Tá? O sea que no hay un vapor que tenga más fracción molar de A que este. Pero es solo una burbuja. O sea, tenemos un volumen muy pequeño. ¿Sí? Si yo a este líquido lo sigo calentando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si la presión es constante? Que si yo caliento este líquido, no voy a tener, esta curva no va a subir hasta acá, sino que a medida que se va perdiendo vapor, el líquido se va a mover, la composición del líquido se va a mover hacia la izquierda, y eso va a hacer que la composición del vapor también se mueva, hacia la derecha, perdón, y eso va a hacer que el vapor también se mueva. Entonces, el proceso de separación, que empieza con un vapor rico en A, va teniendo vapores cada vez menos ricos en A, igual siempre más ricos que el A que queda en la solución. ¿Tá? Entonces, el proceso de destilación va a tener un resultado que depende del tiempo o depende de la temperatura final a la que yo decido cortar el proceso. O sea que las variables finales de resultado de separación dependen de las condiciones en que yo trabajé. ¿Tá? Como les dije, siempre la solución que estamos destilando, la solución remanente en el sistema, va a tener una composición de A más pobre que la solución inicial. Siempre el vapor que vamos a sacar va a tener una composición más rica. Vamos a llamarle residuo, ¿sí?, al líquido que queda en el recipiente de destilación. O sea que el líquido que tiene composiciones primero 1, 2 y después 3 es el residuo, y el vapor que vamos a sacar del sistema, que lo vamos a condensar, o sea, vamos a extraer vapor y lo vamos a condensar, ese vapor se va a llamar destilado. ¿Tá? Y cuando hacemos una destilación, ya no vamos a hablar de moles de A en el líquido, moles de A en el vapor, sino que vamos a hablar de moles de A en el residuo y moles de A en el destilado. ¿Tá? O sea que vamos a cambiar la nomenclatura de líquido vapor a residuo y destilado.
En una destilación hay límites para la separación posible. Si yo comienzo la destilación, o sea, calentando el líquido de composición X sub A, y extraigo solo la primera gota de vapor, tendré la máxima concentración de A en el destilado, pero voy a tener solo una gota. Si yo quisiera extraer todo el líquido por evaporación, lo que tengo que hacer es llevar esta solución hasta el punto de acá arriba 3'. En este punto, todo el líquido se transformó en vapor, pero como ustedes pueden ver, la composición de ese vapor va a ser igual que la composición del líquido inicial, porque estamos moviéndonos verticalmente en esta línea. O sea que la máxima concentración de A en el destilado va a ser la de 1', la de la primera gota, la primera burbuja de vapor en equilibrio con el líquido, la mínima concentración de A en el destilado va a ser la misma que teníamos en la solución inicial cuando evaporamos todo el líquido. Acá tenemos solo una burbuja de vapor, acá tenemos todo el líquido transformado en vapor, pero no está separado. O sea, todo el líquido transformado en vapor básicamente es lo mismo en cuanto a composición que teníamos antes. ¿Sí? O sea que hay extremos en esta gráfica. A este punto se le llama punto de la primera burbuja, y a este punto se le llama punto de la primera gota. Por supuesto que estamos considerando que estamos en un sistema cerrado, ¿verdad? O sea, no estamos extrayendo todavía el vapor, estamos trabajando en equilibrio, en la solución, en equilibrio con el vapor, si hacemos este proceso así. Vamos a ver que en una destilación abierta, en una destilación donde sacamos este vapor permanentemente, ¿sí? Ya la situación varía de otra manera. Bien, entonces, en general en la destilación vamos a ver que el residuo, la solución residual, se empobrece en A y el vapor se enriquece en A. Y al empobrecerse en A, el residuo va a aumentar su temperatura de ebullición, porque al tener más compuesto no volátil, entonces estamos más cerca del punto de máxima temperatura. Entonces vamos a hacer un pequeño experimento mental aquí para ver cómo funcionaría una destilación cerrada, ¿sí?, a presión constante. Lo que tenemos es un líquido colocado en un sistema que tiene un pistón. Acá arriba hay un pistón y vamos a calentar. Ese líquido tiene composición inicial XA0 y vamos a calentarlo hasta determinada temperatura T-1, que la vamos a elegir en un rango tal que T-1 está en un rango tal que vamos a caer dentro de la región de equilibrio líquido-vapor. Noten que en cuanto empecemos a calentar, la temperatura va a subir y en algún momento, antes de llegar a T1, vamos a tener la aparición de la primera burbuja en el sistema. O sea, antes de llegar a T1 va a aparecer la primera burbuja de gas. Esa primera burbuja de gas, esa primera burbuja de gas va a tener la composición máxima posible de A, va a tener la fracción molar máxima posible de A. Pero si yo llego hasta T1, entonces el equilibrio en ese sistema cerrado, el equilibrio va a determinar que parte del líquido perdió A y se transformó en un líquido más pobre en A, y el vapor se lleva parte de ese A, pero no tiene la misma composición que la primera burbuja. O sea, el vapor va a tener una composición con un poco menos fracción molar de A
porque nos desplazamos en esta curva en cuanto al vapor que sale de la solución. ¿Sí? O sea, recuerden que acá estamos en un sistema cerrado, a temperatura constante, o sea que acá hay un equilibrio líquido-vapor. Ahora, si yo... Otra vez. Si yo abro esta llave que tengo acá y saco el vapor, saco todo el vapor, ¿sí? Abro la llave, este vapor se va y lo condenso, ¿sí? Este destilado, ¿tá? Este destilado va a ser, el destilado va a ser el vapor que tenía en este punto condensado. O sea que la composición del destilado va a ser esta que está acá. A la vez, perdonen, estoy con lío con los botones. Me estoy peleando con los botones. A la vez, el líquido remanente, ¿sí? Va a tener esta composición de aquí. O sea que el residuo va a tener esta composición y el destilado va a tener esta composición. ¿Cuál sería el residuo más concentrado que puedo tener? El residuo más concentrado en B o con menos cantidad de A. Y bueno, sería el residuo que quedaría si yo calentara esta mezcla, esta solución, hasta la temperatura, hasta la curva del vapor. Y cuando llegue a la curva del vapor, lo que va a pasar es que la última gota de líquido que aún no se evaporó tiene la composición X sub A final. O sea, este sería el residuo con menor cantidad de A posible que podría obtener. Pero noten que tengo que evaporar casi todo el vapor para llegar a este punto. Por lo tanto, en realidad, esta composición la voy a obtener solo en una gota. Así como el material o el destilado más puro en A lo obtenía con esta composición, acá solo puedo obtener una burbuja de vapor. O sea que los extremos de este diagrama de destilación cerrada son volúmenes infinitesimales o muy pequeños, ¿sí? En general siempre vamos a detener esta destilación en un punto intermedio entre el primero y el último para obtener cantidades significativas de residuo concentrado en B o empobrecido en A y vapor o destilado concentrado en A o empobrecido en B. O sea que la elección de la temperatura final de la destilación cerrada es la que nos va a dar las composiciones del destilado y del residuo que yo quiero obtener y los moles de cada uno. Bien, para esta destilación cerrada se cumple la regla de la palanca, o sea que podemos directamente aplicar la regla de la palanca para calcular los moles de cada uno de las fracciones de A en el líquido, la fracción de A en el vapor y la composición total. O sea que esto es, en una destilación cerrada, las condiciones son exactamente las del equilibrio líquido-vapor. ¿Cómo es una destilación abierta? ¿Qué pasa en una destilación abierta? Bueno, en una destilación abierta arrancamos de la fracción molar de A, la calentamos hasta la temperatura donde comienza a formarse vapor, y el vapor que se comienza a formar va a tener la composición máxima posible de A. Va a ser lo más rico en A posible. Si yo continúo evaporando esta solución, como el sistema está abierto, entonces yo no voy a estar en equilibrio líquido-vapor. O sea, yo nunca voy a llegar a estar en equilibrio en este punto de acá.
lo que va a pasar es que al retirar este vapor, la presión se mantiene constante, pero al retirar este vapor, mi solución va a perder A, y cada vez que retire vapor, voy a ir sacando vapor que tiene menos concentración de A. O sea que el vapor que voy sacando se va empobreciendo en A, así como la solución se va empobreciendo en A. Siempre el vapor que saco tiene mayor concentración de A que la solución, o sea, siempre el destilado va a tener más A que el residuo, pero si yo recojo todo este destilado junto, ¿sí? Si yo recojo todo este destilado en un solo frasco, la composición del destilado no va a ser ni la del ni la de la primera burbuja, ni la de vapor cuando llegué a la temperatura final, T1. ¿Sí? Porque yo voy a haber recogido todas estas burbujas, todo este vapor de acá. Recogí una burbuja de este vapor acá, más una burbuja acá, más una burbuja acá, más una burbuja acá. O sea que el haber recogido todo este destilado en etapas hizo que el proceso no se produjera en equilibrio. Entonces, la regla de la palanca entre este punto y este punto solo sirve para determinar la composición de este vapor, pero no sirve para determinar la composición del destilado, que es una composición intermedia entre la composición del primer vapor, de la primera burbuja, y la composición de la última burbuja. ¿Quedó claro esto? O sea que la composición de vapor que tengo está en algún lado en esta región. ¿Cuál sería la composición del destilado que yo voy a determinar? Noten algo que sí es cierto. El residuo, o sea, la solución, en este punto, sí está en equilibrio con su vapor. Por lo tanto, la concentración de A en el residuo, sí la podría sacar con la regla de la palanca si conociera esta concentración de vapor. ¿Sí? No puedo relacionar el residuo con el destilado, con la regla de la palanca, porque el destilado total tiene composición de muchas partes de vapor sacadas. El residuo sí tiene una composición que correspondería al equilibrio de la temperatura. ¿Cuál va a ser la composición del destilado? Entonces, la fracción molar de A en el destilado. Y bueno, lo que tengo que hacer es sumar cada burbuja desde IA de 0 hasta IA de 1. Y dividirla entre el rango de composiciones. Si estamos haciendo una destilación en un rango corto de temperatura, o sea, T1 no es mucho más alto que la temperatura T0, o sea, que la temperatura de la primera ebullición. Si esta diferencia de temperatura es corta, entonces este tramo de la curva de vapor lo voy a aproximar como una recta. Si el tramo de la curva de vapor lo puedo aproximar como una recta, entonces la composición del vapor condensado total, o sea, la composición del destilado, que sería esta que está acá, va a ser el promedio de la composición de la primera burbuja más la composición de la última burbuja. O sea, el promedio de estas dos sería este punto que está acá, la composición del destilado. Fíjense que este punto que está acá no tiene sentido llevarlo a la curva de vapor, porque este punto que está acá del destilado corresponde con algún momento de la destilación, pero no corresponde con el punto final. El punto final de la destilación tiene una composición de vapor distinta que la composición del destilado. O sea que hay que tener cuidado cuando tenemos una destilación abierta y estamos recogiendo todo el líquido que está en equilibrio con el vapor, que la composición que se obtiene no está en equilibrio, del destilado no es en equilibrio, no puedo usar la regla de la palanca para trabajar. Entonces,
cómo calcularían el resultado, cómo calcularían la composición del destilado. Acá tenemos un ejemplo de destilación con 100 moles de solución ideal de AB, de composición, fracción molar del líquido inicial 0,4 y volatilidad relativa de los líquidos, o sea, de A respecto a B, de 6. Se destila esto, ¿tá? Se destila este líquido hasta que la composición del vapor es 0,4. Y se pregunta calcular para una destilación cerrada y una destilación abierta, cuánto hay de líquido y de destilado y las composiciones. ¿Tá? O sea, los moles de líquido y de destilado y la composición del líquido y del destilado. Para resolver el problema, tenemos que recordar que era esta volatilidad relativa, ¿sí? Y cómo se usaba. La volatilidad relativa se usaba en la ecuación para el vapor de A en equilibrio, ¿sí? De esta manera, la volatilidad relativa era el cociente de la presión parcial de A y la presión parcial de B, lo definimos en la clase pasada al final, ¿sí? Y esta ecuación es esta ecuación transformada en volatilidad, o sea, el coeficiente de volatilidad está acá, lo puedo usar directamente. Y vamos a recordar que para la destilación abierta, lo que vimos recién, la composición del destilado está en esta región, está en el medio de esta región, ¿sí? Y no está en equilibrio directamente con A1. Entonces, en la destilación cerrada, vamos a usar esta ecuación de acá, para hacer los cálculos. La ecuación de equilibrio esta es la ley de Raoult, escrita en términos de la volatilidad. ¿Sí? Si hacemos cuentas, bueno, primero si nos fijamos en el diagrama, en una destilación cerrada, si calentamos una solución de composición 0,4 hasta que el vapor tiene composición 0,4, entonces fíjense que la composición 0,4 sería esta línea. Si obtenemos vapor de composición 0,4, llegamos a la línea del vapor. Quiere decir que, ¿cuál fue el proceso final? Y el proceso final es que vaporizamos toda la solución. ¿Tá? La composición del vapor es igual a la composición del líquido. ¿Sí? ¿Cuál sería el líquido remanente? Bueno, es la última gota de líquido. La última gota de líquido sería la que tengo, o sea, sería 0 moles, porque vaporizamos todo, y tendría una composición por acá. Esa composición la puedo obtener usando esta ecuación y despejando X sub A. O sea, pongo acá X sub A, el líquido tiene composición 0,4, pongo acá Y sub A y X sub A me da 0,1. O sea que este sería el residuo con menor cantidad de A posible que se pueda obtener en una destilación, en la destilación esta cerrada. ¿Qué pasa? Es la última gota de residuo. ¿Qué pasa en la destilación abierta? Bueno, en la destilación abierta puedo calcular usando esta misma ecuación cuál es la composición del vapor, o sea, el primer punto, la primera burbuja de vapor. O sea, esta concentración acá de vapor la puedo calcular usando la ecuación de la volatilidad relativa. O sea que la destilación abierta empieza con vapores de concentración 0,8. ¿Tá? Nosotros tenemos que estamos haciendo el experimento, ¿sí? O sea, decidimos volatilizar la solución hasta que el vapor tiene composición 0,4. O sea, eso es lo que decía la letra del problema, que vamos a destilar hasta que el vapor tenga composición 0,4. Quiere decir que el primer vapor, la primera burbuja, tenía composición 0,8,
la última burbuja tiene composición 0,4. Quiere decir que el destilado tiene una composición de A de 0,6. ¿De acuerdo? Entonces, aplicando conservación de la masa, o sea, para los moles de residuo y los moles de destilado, ¿sí? Aplicando esa ecuación, los moles de residuo los puedo calcular, los moles de residuo sobre los moles de destilado están relacionados con la cantidad de último vapor respecto a la composición inicial y la última gota de líquido respecto a la composición inicial, y esto nos da 0,66, que es la fracción de residuos sobre la fracción de destilado, ¿sí? O sea que, como la fracción de residuo más la fracción de destilado son el total de los moles iniciales, o sea, son todos los moles que puse para trabajar, entonces de acá puedo sacar los moles que estoy obteniendo. Entonces, el destilado va a ser de 60 moles, el residuo va a ser de 40 moles. En el residuo, la composición va a ser, la composición del residuo es la que corresponde a 0,1, a esta. La composición del residuo tiene 0,1 mol de A, o sea, 0,1 fracción molar de A. La composición del destilado tiene 0,6 fracción molar de A. O sea que tenemos todo determinado para la destilación abierta y la destilación cerrada. O sea que, analizando los procesos que suceden en la solución, usando las ecuaciones que ya conocemos, podemos determinar cómo va a resultar un proceso. ¿Está? Entonces, en la destilación simple, lo que vamos a hacer es extraer el vapor, ¿tá?, a partir de la condensación del destilado. El último vapor en una destilación simple, ya sea abierta o cerrada, el último vapor va a estar en equilibrio con la solución. O sea, la última gota de vapor que saque va a estar en equilibrio con la solución. Si es una destilación cerrada, entonces todo el vapor va a estar en equilibrio con la solución y el destilado va a tener la composición en equilibrio con el residuo. Si es una destilación abierta, el vapor, la última burbuja de vapor va a estar en equilibrio con la solución, pero no va a estar en equilibrio con la solución todo el destilado. El destilado va a tener una composición que no es de equilibrio respecto al residuo. Ahora, existe otro tipo de destilación, que es la que se llama destilación fraccionada o rectificación. Esta destilación es una destilación más compleja termodinámicamente, y es una destilación más eficiente químicamente. O sea que es una destilación que vamos a elegir cuando precisamos realmente separar o purificar uno de los compuestos. Fíjense que en las destilaciones simples, tanto la destilación simple abierta como cerrada, nunca se llega a un compuesto A o B puros. Se mejora se separan los compuestos o se mejora la concentración de uno respecto al otro. En el residuo vamos a tener más concentración del menos volátil, en el destilado vamos a tener más concentración del más volátil, pero no se logran separar realmente. O sea, no voy a tener en ningún caso uno de los dos compuestos, el más volátil, por ejemplo, puro. En una destilación fraccionada, como vamos a definir ahora, esto sí sería posible, en teoría. Entonces es la que se usa para obtener, en general, para purificar, líquidos mediante destilación. En una destilación fraccionada lo que vamos a hacer es una especie de colocar en serie varios destiladores. O sea, es equivalente a destilar consecutivamente el vapor de residuo. O sea, hago una destilación, saco el destilado, lo vuelvo a poner en un destilador, lo vuelvo a destilar, el destilado nuevo, lo vuelvo a poner en un destilador, lo vuelvo a destilar. O sea que una destilación fraccionada es como acoplar destilaciones simples una atrás de la otra,
lo que permite rápidamente, después de n pasos, llegar a una concentración casi de pureza del vapor, del vapor final, ¿sí? El vapor final, del destilado final, digamos. Funciona de esta manera, la destilación, una destilación fraccionada. Coloco un sistema de destilación común, o sea, el líquido colocado en un sistema cerrado, ¿sí? Aplico, le agrego calor para aumentar su temperatura, y ese líquido va a comenzar a vaporizarse a la temperatura de equilibrio que corresponda a los moles de A y moles de B que tengo en el líquido, y las presiones parciales o las temperaturas de ebullición de cada uno. O sea que al principio todo funciona igual que un destilador simple, pero al vapor de esa destilación lo voy a sacar del sistema y lo voy a hacer ascender por una columna que tiene en la columna, después de que se establezca cierto equilibrio, o cierto estado estacionario, más que equilibrio, cierto estado estacionario, va a tener un gradiente de temperatura. O sea que la columna de fraccionamiento va a estar más caliente en algunos lados que en otros, y en esa columna de fraccionamiento vamos a tener, además del vapor subiendo, parte del vapor que se condensa volviendo al destilador. O sea que vamos a tener un proceso de vapor de concentrado en el más volátil subiendo, y un líquido que también tiene más del compuesto más volátil que el destilador, porque este líquido es la condensación de este vapor que está bajando. Fíjense que si yo tengo un vapor subiendo y un líquido bajando, y están, digamos, transcurriendo todos los procesos en una región común del espacio, va a haber un contacto entre el vapor y el líquido, va a haber un contacto entre las superficies del vapor y el líquido, y en ese contacto entre las superficies van a producirse fenómenos de transporte de materia, es decir, parte del vapor puede condensar, parte del líquido puede vaporizarse en el contacto entre ellos, y además va a haber transporte de calor, ¿sí? O sea, va a haber, como el líquido y el vapor van a estar a temperaturas diferentes, va a haber un proceso de transporte de energía en forma de calor. Transporte de energía en forma de calor. Entonces, en este sistema de destilador, de destilación fraccionada, lo que va a pasar en cada uno de los tramos de esta columna de fraccionamiento es que se van a reproducir en cada uno de estos tramos fenómenos que se parecen a destilaciones simples. Es decir, en cada pedacito de esta columna va a haber un vapor con una composición saliendo y un reflujo con otra composición saliendo para el otro lado, de forma tal de que las composiciones del vapor y el reflujo se van a poder asociar, aunque no estén determinadas por un equilibrio, asociar con los vapores de equilibrio en un equilibrio líquido-vapor de una destilación. No hay equilibrio en una columna de fraccionamiento. Lo que sí vamos a poder hacer es asociar las concentraciones del vapor y el reflujo de forma tal de calcular cómo funciona esa columna de fraccionamiento. Pero en la columna de fraccionamiento los procesos son dinámicos. El vapor está subiendo, cambiando su temperatura y composición a medida que sube. El reflujo está bajando, cambiando su temperatura y composición. El reflujo baja con temperatura y composición variable en la columna. El vapor sube con temperatura y composición variable en la columna, ¿sí? O sea que no hay nada en equilibrio. Lo que sí hay es un régimen estacionario. O sea, es un régimen donde después de cierto tiempo de que está funcionando, la temperatura en los puntos de la columna es constante, la cantidad de reflujo, o sea, el líquido que baja, es constante, la cantidad de vapor que sale es constante, y el vapor, todo el vapor que llega a la parte superior de la columna, si estoy haciendo una destilación que tiene como objetivo separar el compuesto más volátil puro, lo voy a condensar y lo voy a destilar, o sea, voy a obtener el destilado, que va a ser un vapor que está mucho más concentrado
en el volátil, este destilado, porque es como si hubiera aplicado n procesos de destilación simple al mismo líquido. O sea que la destilación fraccionada básicamente se basa en el mismo principio que la destilación simple, solo que no se produce en equilibrio, ¿sí? Y cuando la vamos a cuantificar en función de una destilación simple. O sea, vamos a decir que una destilación fraccionada funcionó como tantas destilaciones simples y ahora vamos a ver que eso tiene un nombre especial. Entonces, es importante decir que en una destilación fraccionada no vamos a tener un equilibrio entre ninguna de las fases, ni el vapor que sube, ni el líquido que baja. Sin embargo, vamos a usar la gráfica de equilibrio líquido-vapor para cuantificar la eficiencia de separación de los vapores del más volátil respecto a los del menos volátil en la destilación. ¿Tá? O sea que no confundan lo que es el fenómeno en sí, que es un fenómeno que llamamos en régimen estacionario, pero que es no de equilibrio, con lo que nosotros vamos a usar para cuantificar el resultado, que sí es moverse en la curva de equilibrio líquido-vapor. O sea, hay que separar las dos cosas, lo que sucede realmente y lo que nosotros vamos a usar para cuantificar. ¿Tá? En una destilación fraccionada, la forma más eficiente de funcionar de un destilador fraccionado sería lo que se llama reflujo total. En este reflujo total, lo que vamos a hacer es que todo el vapor que llega al tope de la columna eventualmente se transforma en líquido nuevamente y baja al recipiente de destilación. ¿Tá? ¿Cuánto vapor podemos sacar de un destilador a reflujo total? ¿Cuánto vapor purificado en A podemos sacar de esa columna? Y no podemos sacar nada. No podemos sacar nada porque si sacamos, entonces no vamos a lograr ese régimen estacionario donde siempre el vapor que llega arriba está purificado, pero se termina transformando en líquido para volver. Tenemos que hacer en algún momento una extracción de vapor, o sea, tenemos que sacar parte de ese vapor para obtener un destilado. Si no sacamos el vapor, no hay destilado. Entonces, una destilación fraccionada real funciona a reflujo parcial, es decir que hay más cantidad de vapor subiendo por la columna que líquido bajando. Ese vapor que va subiendo por la columna es el que vamos a extraer, o parte de ese vapor vamos a extraer, para lograr algo de destilado. Pero al extraer vapor concentrado en el compuesto más volátil, el reflujo va a estar menos concentrado que el vapor, entonces el reflujo va a estar más concentrado en el menos volátil y cuando el reflujo llegue al destilador, o sea, al sistema donde está el líquido se va a ir concentrando en el menos volátil de forma tal de lograr efectivamente lo que queremos, que es la separación, pero al líquido concentrarse en el menos volátil, la temperatura de ebullición de ese líquido va a ir aumentando, ¿sí? O sea que el régimen estacionario en la columna, ¿sí?, no va a ser tal o no va a ser constante en el tiempo porque la temperatura de ebullición del destilador va a tener que aumentar para mantener en ebullición el líquido en el sistema. ¿Sí? O sea que en una destilación real tampoco vamos a llegar a un régimen estacionario perfecto, a no ser que lográramos reponer el líquido en el destilador, ¿sí? O sea, reponer líquido en el destilador a la velocidad tal que la composición del líquido en el destilador se mantuviera constante, incluso sacando vapor de A, lo cual no hay forma de hacer
porque sería que hay que purificar, hay que agregar moles de A puro al líquido, o sea que estamos mezclando de vuelta este líquido. O sea que en una destilación real, el régimen estacionario también tiene su cambio. En los sistemas de destilación fraccionada, vamos a ver ahora un ejemplo de combustibles. Los sistemas se arman para sacar todas las partes, sacar todas las composiciones intermedias y tratar de hacerlo continuo, o sea, agregar más líquido a la destilación, ¿sí? Pero hay que sacar todas las fracciones destiladas de vapor y todas las fracciones destiladas de líquido, todos los residuos, sacarlos mientras agregamos este nuevo líquido para vaporizar. Es un sistema con continuo flujo de masa hacia afuera y hacia adentro. Bien, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta si queremos diseñar una destilación fraccionada? Que el proceso ese de reflujo de líquido bajando con vapor subiendo depende en gran medida de qué hay adentro de la columna de fraccionamiento, qué hay adentro de esa columna y las dimensiones de la columna. Depende de si la columna es larga, si la columna es ancha, si adentro hay un relleno que tiene gran superficie o baja superficie. Depende de la temperatura de la columna de fraccionamiento y si hay un gradiente de temperatura en la columna, de cuál es ese gradiente. Depende de las propiedades de la mezcla, o sea, depende de cómo va a intercambiar calor el líquido que baja, el reflujo, con el vapor que sube, depende de las capacidades caloríficas de los líquidos y de los vapores, depende de la volatilidad relativa, obviamente de los componentes, depende de las condiciones de operación también, depende de si voy a vaporizar más cantidad o menos cantidad de vapor. O sea, a la velocidad que agrego calor al destilador, la velocidad en que agrego calor al destilador va a determinar a qué velocidad se está vaporizando el líquido y por lo tanto va a determinar cuántos vapores suben en flujo y cuánto líquido baja en función también de cuánto saqué de vapor de la parte superior de la columna, o sea, la velocidad con que entra y también la velocidad con que extraigo vapor. O sea que básicamente la destilación fraccionada es un proceso muy complejo que depende mucho de variables bastante difíciles de cuantificar y además es un proceso que no está en equilibrio, por lo tanto es muy difícil también caracterizarlo termodinámicamente. Para darles un ejemplo, en destilación fraccionada, la columna de destilación se llena con distintas piezas, con distintos objetos. Esas piezas son de diseño de empresas que fabrican destiladores. Entonces, si ustedes se fijan acá, anillo de Rushing, silla de Intalox, anillos PAL, anillo de partición, anillo de Lessing, silla de Berl. Estos son nombres de las empresas o personas que hicieron por primera vez una columna de destilación con estas formas de elementos adentro y las patentaron. ¿Sí? O sea que, si ustedes se fijan en esto, no hay mucha termodinámica ni básica ni compleja para poder explicar por qué los anillos de silla Intalox son mejores para una destilación fraccionada que las sillas de Berl. ¿Sí? O sea, estos son simplemente propuestas de fabricación que están patentadas y que se sabe que funcionan para determinados procesos de fraccionamiento, de destilación fraccionada, de determinados líquidos o determinados compuestos específicos. ¿Tá? Para destilación fraccionada de algunos líquidos, de algunos sistemas, es mejor usar anillos con helicoidales o anillos de o sillas Intalox o lo que fuera. ¿Sí? Y uno va a comprar una columna que tenga los
los elementos necesarios para funcionar para para ese sistema en particular, o se va a fabricar una columna y va a caracterizar su columna en función de lo que pueda poner adentro. Bien, entonces como dijimos, y esto es importante recalcarlo, los procesos de intercambio que hay en la columna están fuera del equilibrio, ¿no? Entonces, el diagrama de fases no lo podemos usar para caracterizar en forma cuantitativa lo que sucede en la columna, ¿tá? Sin embargo, como no tenemos ninguna manera de cuantificar los procesos que realmente suceden, o sea que no tenemos forma de calcular qué pasa con la columna en esa circunstancia de estado estacionario, lo que hacemos es, para categorizar o para decir la columna es buena o mala, o el proceso es bueno o malo, asimilarla a destilaciones simples puestas en serie. Entonces lo que vamos a decir, como para poder decir, bueno, la columna esta funciona o no funciona, o el fraccionamiento funciona o no funciona, es, partimos de determinado líquido, y aplicamos la destilación y separamos la primera fase de vapor, la condensamos, obtuvimos el segundo líquido, separamos la segunda fase de vapor, la condensamos, obtenemos el tercer líquido y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a decir es que en la columna suceden destilaciones simples consecutivas que producen un residuo con esta composición y un vapor con esta composición. O sea, yo tengo la composición del vapor final del destilado, perdón, tengo la composición del destilado y tengo la composición del residuo. Pongo la composición del destilado, lo llevo a la curva de vapor, busco el líquido en equilibrio, lo llevo a la curva de vapor, busco el líquido en equilibrio, lo llevo a la curva de vapor y busco el líquido en equilibrio. Cuando llegue a la composición del residuo, o sea, partiendo del vapor, cuando llegue a la composición del residuo, cuento cuántas veces pasó esto. Las veces que pasó esto se refiere a cuántos procesos de destilación simple se acoplaron en esa columna. Eso es lo que vamos a usar. O sea, tomamos el residuo, tomamos tomamos el destilado, tomamos el residuo y tratamos de unirlos con en la curva de equilibrio líquido-vapor. Se define como plato teórico, y ahora les voy a explicar un poquito esto del plato teórico para que entiendan lo experimental que es esto, digamos la necesidad de estas definiciones para poder caracterizar el resultado de la columna, pero sin que haya un análisis termodinámico preciso de lo que pasa ahí, o sea, sin que haya una posibilidad de calcular lo que está pasando ahí. Se llama plato teórico a la porción de columna en el vapor que tiene esta condición, que el vapor que sale de ese pedazo de columna estaría en equilibrio, ¿sí?, con el líquido que está haciendo reflujo. O sea, en algunas partes, en la columna, el vapor cambia de composición a medida que nos movemos hacia arriba. Y el líquido cambia de composición a medida que nos movemos hacia abajo, el reflujo. En algún punto el reflujo y el vapor van a tener composiciones tales que se podrían colocar en el diagrama de temperatura contra composición. O sea, en algún lugar este vapor va a pertenecer a esta curva de vapor y este líquido va a pertenecer a la curva del líquido y van a estar a la misma temperatura. Cuando eso pasa, la distancia o la porción de columna que permite hacer eso, a eso se le define como plato teórico. ¿Qué es un plato teórico? Es un proceso de destilación simple que sucedería adentro de la columna. ¿Qué es lo que me dice esta definición de plato teórico? Que si una columna tiene muchos platos teóricos, este proceso se repite muchas veces. O sea que voy a lograr llegar muy cerca de A puro y de B puro, A puro en el destilado, B puro en el residuo. Porque este proceso
de destilación va a ocurrir muchas veces. ¿Sí? Eso es lo que me dice el plato teórico. El plato teórico es equivalente a si yo armara un destilador de forma tal de que coloco el destilador común y arriba al vapor ese que sale del destilador común, inmediatamente lo estoy destilando hacia otro vapor, inmediatamente lo estoy destilando hacia otro vapor. Cada una de esas destilaciones sería un plato teórico de la columna. O sea que ya dijimos que la columna funciona como una serie acoplada de destiladores simples, ¿está? Y la definición de la eficiencia de la columna se da por ese número. O sea, los platos teóricos de la columna son cuántas veces tengo que aplicar el equilibrio líquido-vapor para llegar de la composición del destilado a la composición del residuo, restándole 1. Se le resta 1 al número de veces que hago este proceso porque el destilador original, donde estoy hirviendo mi solución, donde estoy vaporizando mi solución, ese destilador no se cuenta. O sea, en una destilación fraccionada hay una destilación que no se produce en la columna. Esa destilación que no se produce en la columna se produce en el destilador convencional, en la parte de abajo, digamos. Entonces, los platos teóricos, la eficiencia de una columna se mide en platos teóricos que son equivalentes a, en una columna, cuántas veces se produjo una destilación simple o cuántas destilaciones simples en tándem tendríamos que haber armado para lograr el mismo cambio en concentraciones del líquido y de vapor. Muy bien, estamos por llegar al final de la clase. Entonces, si partimos de una composición X sub 0, vamos a aplicar la destilación simple hasta una composición 1, 2, 3, o sea, las curvas rojas, nos vamos a mover con las curvas rojas hasta llegar a determinado lugar. Eso me da una columna de fraccionamiento con, acá en este caso el número de platos teóricos sería 3, sería 2, porque tenemos un equilibrio, 2 equilibrios, 3 equilibrios de la curva roja. No, de hecho tenemos 4, miren. A ver, está muy chiquito y yo veo poco. 1 acá, 2, 3 y 4. La curva roja tiene 4 equilibrios, o sea que los platos teóricos serían 3. Si hacemos el proceso para X1, 1, 2, 3 y 4, las composiciones del destilado no son idénticas partiendo de soluciones distintas. ¿Sí? O sea que el número de platos teóricos depende de muchas de las condiciones del sistema. ¿Tá? Entonces, no es que esta columna tiene tantos platos teóricos, tomá, usala. No, la columna tiene determinados platos teóricos en determinadas condiciones de temperatura, en determinadas condiciones de composición original de los líquidos, para determinado tipo de líquidos, ¿sí? O sea que para determinada velocidad de flujo de gas y de reflujo. Es decir, que no vienen las columnas con el número de platos teóricos asegurados si no usamos las condiciones exactas en que fueron determinados esos platos teóricos. O sea, las columnas dicen, bueno, esta columna en tales circunstancias tiene tantos platos teóricos, pero hay que dar las circunstancias. ¿No? Luego, cuando hacemos en efecto una destilación fraccionada, cuando comienza la destilación fraccionada, tenemos una composición del destilado que es muy cercana a puro, por supuesto, que en general, si hacemos bien las cosas, esta concentración se mantiene casi constante durante un tiempo importante. ¿Tá? Pero eso es a costa de que el líquido se va moviendo rápidamente hacia las concentraciones mayores del compuesto menos volátil. O sea que si analizamos lo que pasa con el destilado y con el residuo todo el tiempo está cambiando de composición.
porque el destilado se está llevando sobre todo al compuesto más volátil. El destilado, por supuesto que deja de ser prácticamente A puro cuando en el residuo ya no queda casi A. O sea, cuando en el residuo lo que queda es casi que solo B, entonces ya no puedo destilar más A de ese residuo. ¿Tá? O sea que los platos teóricos de la columna incluso cambian a medida que pasa el tiempo, ¿no? Si mantengo un proceso de vaporización. Entonces, la destilación fraccionada es un fenómeno dinámico, complejo, con muchas variables, pero que es tremendamente útil para trabajar, para hacer separaciones. La destilación del petróleo se hace por una destilación fraccionada de las componentes del petróleo. Saben que es una mezcla de hidrocarburos. En el petróleo hay hidrocarburos pesados, de cadenas largas o de moléculas complejas, ¿sí? De moléculas aromáticas, etc. Y hay hidrocarburos livianos disueltos en esa mezcla. O sea, en general el petróleo es líquido porque la mayor parte de los hidrocarburos que hay son de pesos moleculares medios, ¿sí? Pesos moleculares medios debe andar en 8 o 10 carbonos el promedio de las moléculas de hidrocarburos en el petróleo. Estas moléculas de hidrocarburo es lo que hace que sea líquido el petróleo que se extrae bajo tierra. Obviamente cuando separamos en la columna, abajo de la columna quedan los hidrocarburos menos volátiles, los más pesados, ¿sí? En particular el asfalto, que si ustedes se fijan, el asfalto cuando está colocado en una calle es sólido, ¿sí? El asfalto está disuelto en los hidrocarburos líquidos del petróleo, ¿sí? O sea que es parte de los hidrocarburos líquidos son hidrocarburos que cuando los separamos quedan sólidos, y también hay disueltos hidrocarburos livianos como el etano, el metano, el butano, el propano. O sea, hay disueltos también hidrocarburos que son gaseosos. Por eso el petróleo el petróleo puro huele y tiene olor a hidrocarburos, ¿sí? O sea, libera vapores de hidrocarburo. Como ven acá, según el peso de esas moléculas, es cómo se van a liberar y qué se saca de la destilación del fraccionamiento del petróleo. Se saca el gas licuado de petróleo, el GLP, que es el supergas. Se llama gas licuado de petróleo porque son los gases que están disueltos en el petróleo. Se sacan las naftas, que son líquidas. Se saca el queroseno, que es líquido pero más pesado. El diésel también es líquido pero también más pesado, o sea, tiene moléculas más largas. Y bueno, sacan también compuestos que se usan para hacer plásticos, etc. En general, la calidad de los petróleos se clasifica por cuán livianos son, ¿sí? Los petróleos muy pesados son más difíciles de obtener nafta porque tienen mucha componente de asfaltos y de la porción pesada, entonces sirven menos que los petróleos livianos, que sirven más para obtener gasolinas y gas, ¿sí? Cuanto más pesado el petróleo, más difícil es este fraccionamiento. Pero bueno, ya van a tener otros cursos si algún día les interesa sobre el petróleo. Ustedes en el práctico van a hacer una destilación simple y una destilación fraccionada. Esto en teoría iban a ir al laboratorio este semestre a hacer esta práctica, pero no van a poder ir debido a las restricciones que impuso la universidad para las actividades presenciales.